al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Bueno, pues en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario y todo gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector ahora que acaba de arrancar este año 2026 que Gonzalo Navarro, que es director de transacciones en Urbanitae, la plataforma líder en coinversión inmobiliaria en Europa, autorizada y supervisada por la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Así que vamos a dar la bienvenida a Gonzalo. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Melis. Feliz año. Sí, lo primero, feliz año. Bueno, pues espero que hayáis pasado unas buenas fiestas y ahora toca arrancar este 2026. La verdad es que llevo toda la mañana haciendo un análisis, ¿no?, de este sector. Y bueno, las perspectivas no son muy halagüeñas en el sentido de que, bueno, pues falta oferta, pero luego, sin embargo, hay unas cifras que también dan unos datos espectaculares como las que vamos a hablar ahora contigo, ¿no? A falta de tener las cifras cerradas de 2025, pero todo apunta a que será un año sobresaliente en cuanto a inversión inmobiliaria, con previsiones de sobre los 17.000 millones de euros. Nos preguntamos qué sectores han tirado más en estos 12 meses. Efectivamente, Meli, todavía no tenemos las cifras cerradas, ya que todavía ha habido operaciones que se han cerrado en los últimos momentos de diciembre y se están terminando de contabilizar, pero la realidad es que 2025 ha sido un año muy sólido para la inversión inmobiliaria en España. Todo apunta, como tú bien has dicho, que superaremos la cifra de los 17.000 millones de euros, lo que significaría un crecimiento de casi de un 30%. Por lo tanto, es uno de los registros más importantes del sector en los últimos años. Lo interesante, a diferencia de los años récord, es que y esto al final yo creo que es lo que contrasta con lo que está pasando con otros países europeos, donde la inversión sigue más parada. Sin embargo, España ha confirmado que España, yo creo que sigue siendo un destino muy atractivo para todo tipo de capital, ya sea nacional, internacional, proveniente de Europa, de Latinoamérica. O sea que yo creo que en ese sentido seguimos atrayendo mucho capital. Hablando de sectores, ¿qué sectores han tirado más este 2025? Pues yo creo que la tendencia ha sido muy similar al 2024. El residencial ha vuelto a ser uno de los grandes protagonistas, sobre todo por ese déficit estructural que seguimos teniendo. Al final, la realidad es que se siguen creando unos 200.000 hogares al año y solo se construyen entre 80.000 y 100.000 viviendas. Por lo tanto, esa diferencia mantiene el interés muy fuerte, tanto en alquiler como en nuevas fórmulas. Pero también hay que hablar de otros sectores que han tenido mucho peso. Por ejemplo, el sector hotelero, que ya venía con una muy buena dinámica de años anteriores, pero bueno, este año también ha copado un interés muy fuerte en el sector inmobiliario español, apoyado sobre todo, como bien sabemos, por el turismo, tanto urbano como vacacional. Otros segmentos que han ganado relevancia son los que llamamos nosotros activos alternativos, especialmente el senior living, con mucho potencial y gran recorrido para los próximos años. Eso creemos, porque todavía hay mucho por hacer y cada vez vemos más envejecimiento de la población. Y luego hay sectores que también han ganado protagonismo, como es el de la logística y el de los centros de datos, donde cada vez más el acceso a la energía marca dónde y cómo se invierte. Por lo tanto, el inmobiliario en su conjunto ha funcionado muy bien este 2025 como un ancla de estabilidad en un entorno incierto, y es la realidad. En un entorno incierto el inmobiliario ha funcionado bien. Sobre todo en sectores, como ya he dicho, ligados a esa necesidad estructural, como es el de la vivienda, el del turismo, el de la energía, y otros segmentos, por ejemplo, como el envejecimiento de la población. O sea que yo creo que esos sectores han tirado más, pero bueno, también hemos visto otros sectores tradicionales
que en el último trimestre del año han ganado mucho peso, como son las oficinas y retail. Yo he estado viendo las últimas noticias y la realidad es que son sectores que han terminado el año muy bien y que para este 2026 yo creo que se espera que se vuelvan a relanzar. Uh-huh. Claro, ahora ya has tocado la tecla del 2026. Claro, ¿cómo crees que evolucionará el sector en 2026? No sé si también, como nos has contado, que ha ido la inversión en el 2025, no sé si será otro año récord, si liderarán los mismos segmentos que nos has comentado ahora. Sí, todo apunta a que el año 2026 será un buen año, es la realidad. Venimos con una buena dinámica y con una buena tendencia, aunque probablemente un poco más equilibrado que el año 2025. No tanto un año de récord, sino un año más de consolidación, con un mercado más maduro y ordenado. A nivel global, las previsiones son positivas. España sigue estando muy bien posicionada. Durante esos últimos años hemos ganado visibilidad internacional y seguimos ofreciendo, yo creo que un producto muy interesante tras los ajustes de precios de los últimos años, sobre todo en sectores más ligados al mundo terciario. Residencial seguimos como estamos. En cuanto a los segmentos, no esperamos, la realidad es que no esperamos cambios radicales respecto al año 2025. El living seguirá liderando por ese déficit estructural que he ido comentando. El hotelero mantendrá también un papel muy relevante, pero también, como ya he dicho, otros sectores alternativos. Lo que yo creo es que la diferencia respecto a años anteriores es que 2026 empezaremos a ver, como ya he dicho antes, más movimiento en sectores tradicionales como es el de las oficinas y el retail, que como he dicho habían estado algo más parados, pero habían terminado el último trimestre del año muy fuerte, donde hemos visto ya otra vez grandes aseguradoras, grandes fondos volver a comprar oportunidades que llevaban tiempo en el mercado, aprovechando claramente la dinámica de precios más ajustados y mejores estructuras. Por lo que yo creo que 2026 va a ser un año bueno, de más liquidez y más operaciones, pero con inversores más disciplinados y sobre todo enfocado también en sectores tradicionales que han estado más parados, pero que yo creo que como ya he dicho, poco a poco están volviendo con una demanda muy sólida y cada vez con más fundamentales. Uh-huh. Bueno, y vamos en España, bueno, lo has dicho antes, ¿no? La vivienda y el sector residencial suelen copar los titulares, pero el sector inmobiliario es mucho más amplio que el sector solamente residencial. Entonces, sí que me gustaría que nos dieras la visión de Urbanitae, ¿no? Concretamente del retail comercial, también de los activos terciarios, como has dicho, de oficinas, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo esto en el 2026? ¿Cómo lo vivís desde Urbanitae? A ver, es verdad que la vivienda ha acaparado muchos titulares en estos últimos años, está acaparando muchos titulares, pero como tú dices, el inmobiliario es mucho más que eso, es mucho más amplio. En el commercial real estate, sobre todo en determinados sectores, venimos de varios años de ajuste, sobre todo, como ya he dicho, en sectores relacionados más a oficinas y retail. Pero era un ajuste necesario. Hoy vemos precios más realistas y operaciones mejor estructuradas. Y eso es lo que está permitiendo volver a mirar ese sector con interés. Por lo tanto, de cara a 2026 esperamos una continuidad de esa mejora, pero como ya he dicho, con un enfoque más selectivo. Los inversores van a priorizar activos que tengan sentido desde el punto de vista de la demanda y sean capaces de generar ingresos de forma estable. En oficinas yo creo que el foco seguirá siendo el mismo, seguirá estando en edificios eficientes, bien ubicados y que se puedan adaptar a los nuevos modelos de trabajo. En retail yo creo que los formatos más esenciales como parques de medianas o el sector de la alimentación están funcionando claramente mejor que el retail tradicional. Por lo tanto, vemos que esos sectores de cara al año 2026 van a seguir estando muy en el foco de los inversores. Pero bueno, por supuesto el hotelero, que seguirá siendo uno de los pilares más importantes del sector terciario en España. Pero como ya he dicho, también sectores alternativos.
al final yo creo que te lo comenté hace unas semanas. El sector de commercial real estate es un sector a día de hoy mucho más maduro. Está enfocado mucho más en menos ladrillo pasivo, y más ladrillo operativo, con capacidad de generar valor. Y al final para mí esa es la nueva tendencia, y al final yo creo que es un complemento natural al residencial dentro de una estrategia de diversificación. Yo creo que es lo importante. Los inversores no buscan tanto lo residencial, sino buscan diversificar, y yo creo que el sector inmobiliario español ofrece muy buenas oportunidades tanto en el residencial como en activos ligados al sector terciario. Uh-huh. Y además en Urbanitae pues dais la posibilidad al pequeño inversor de coinvertir en proyectos inmobiliarios de este tipo que nos estás hablando, junto a Family Office o inversores profesionales. Además con buenos resultados, y prueba de ello, ¿no? Me gustaría que destacáramos el proyecto del Local Prime en la Milla de Oro de Madrid. Uh-huh. Sí, como tú dices, en inmobiliaria, en Urbanitae sí que damos acceso al pequeño inversor para que invertir en proyectos inmobiliarios junto a Family Office e inversores profesionales, pero lo más importante, en las mismas condiciones y con la misma información. Como tú dices, un buen ejemplo es el proyecto Local Prime, donde participamos en la compra de un local en una de las principales calles de lujo de Madrid. Es un proyecto en que participaron más de 850 inversores, entre ellos inversores minoristas y grandes family office, que durante un tiempo pudieron decir que eran propietarios de un local en plena Milla de Oro. Yo creo que eso es muy bonito. Además, yo creo que es un caso de éxito en Urbanitae, que la operación se cerró con una rentabilidad del 14%. Estamos hablando de un 14% en una de las principales calles de Madrid. Yo creo que es una rentabilidad que no se ha visto en los últimos años. Principalmente se obtuvo por la plusvalía que tuvimos en la venta. La idea de este proyecto no era venderlo, era tener el local en alquiler durante un tiempo para luego venderlo, pero llegó una oferta muy buena entre medias y eso nos permitió cerrar el proyecto en un momento muy favorable. Pero bueno, más allá de los números, este proyecto demuestra que la coinversión permite al inversor acceder a este tipo de activos de calidad que estaban reservados a grandes patrimonios, a fondos internacionales. Y eso es lo que para nosotros significa la democratización. Es no bajar el nivel, sino abrir el acceso a buenas oportunidades con gestión más profesional. Uh-huh. Claro, me hablabas de este caso, ¿no?, de Local Prime, de una rentabilidad del 14%, pero no es un caso especial, sino más bien un poco la norma que los proyectos de Urbanitae se salden con rentabilidades atractivas. Este año habéis rozado, Gonzalo, los 100 millones en devoluciones. ¿Cómo ha sido el balance? Como tú dices, Meli, no es un caso aislado. Es bastante representativo de cómo estamos trabajando en Urbanitae y cómo vemos que el modelo sí que funciona. En 2025 hemos rozado los 100 millones de euros devueltos a nuestros inversores. Yo creo que es una cifra muy relevante que refleja la madurez que ha alcanzado nuestra firma. Como ya hemos dicho, Urbanitae no es que invertimos en proyectos inmobiliarios, sino que también, uno de nuestros puntos más importantes y cruciales que al final, realizamos ese tipo de inversiones que hace que nuestros inversores vuelvan a poder invertir en nuestros proyectos. Y además ese volumen viene de muchos proyectos distintos, en diferentes segmentos, ubicaciones, y eso demuestra que, como ya he dicho, el modelo funciona y que no depende de una sola tipología de activo. Además, en muchos casos las devoluciones han llegado en plazo, incluso antes de lo previsto, como es el caso, como ya he dicho, de este local comercial en Madrid. Y es verdad que en algunos proyectos sí que ha habido extensiones, pero siempre hemos remitido como una comunicación clara y con un objetivo muy concreto: maximizar el resultado final para el inversor, porque para nosotros lo importante no es cuánto se devuelve, sino cómo se devuelve. Al final, con estructuras prudentes, rentabilidades alineadas con lo que nosotros estimamos y un seguimiento, que para nosotros esto es crucial, un seguimiento constante durante toda la vida del proyecto. Yo creo que esas son las claves del éxito. Y como ya he dicho, un punto importante es la rotación del capital. El inversor recupera su dinero y puede volver a reinvertirlo, lo que refuerza la idea de diversificación. Por lo tanto,
acercarnos a los 100 millones en devoluciones no es solo una señal, yo creo que es una señal muy sólida, sobre todo de que invertir en activos reales y tangibles sigue siendo una opción muy válida, incluso en entornos donde hay incertidumbre, porque la realidad es que sigue habiendo incertidumbre en el mercado. Y no solamente democratizáis la inversión y, como decías, ¿no? Pues un inversor minoritario puede tener, pues eso, una participación del local prime en la Milla de Oro de Madrid, sino que también lo puede tener porque estáis fuera de España, pues en Francia, en Italia. Eso es, estamos en España, este año hemos entrado en Italia, bueno, en Portugal seguimos en Portugal, es un mercado que nos gusta mucho, estamos viendo oportunidades ahora en Francia también. Yo creo que al final no nos centramos, España va muy bien, pero también estamos viendo oportunidades muy buenas en otros mercados y las queremos aprovechar, o sea, yo creo que es la realidad, y al final yo creo que ese es el sentido, democratizar pasa por dar acceso a nuestros inversores a que inviertan en proyectos inmobiliarios, yo creo que de primer nivel, y esos proyectos de primer nivel se encuentran en España, se encuentran en Italia, en Francia, en Italia, siempre con fundamentales muy claros y siempre teniendo claro hacia dónde queremos ir, ¿no? Pero yo creo que eso es un poco lo bonito de Urbanitae, que damos acceso a ese tipo de inversor a tener un proyecto. Hemos sacado en Italia 2 proyectos este año, pues yo creo que son que también que pueda ese inversor decir que tiene un activo tangible en Italia, yo creo que también es bonito, ¿no? Sí, abrir ese abanico. Bueno, y cuéntanos, hablas de proyectos, pero Gonzalo, ¿tenéis algún proyecto a la vista en el segmento comercial? ¿Dónde estáis viendo más oportunidades? Tenemos proyectos en el segmento comercial y en el segmento living que estamos analizando y que sacaremos en los próximos días en la plataforma. Dentro del segmento comercial, sobre todo estamos viendo mucha oportunidad y mucho apetito en el sector hotelero, pero también, como ya he dicho, en sectores de oficinas que como yo he dicho con anterioridad, las oficinas han vuelto. Bueno, sí, han vuelto, ya habían vuelto en el año 2025. Yo creo que la dinámica es muy buena, siempre donde haya una demanda potente, y estamos viendo oportunidades en ese tipo de segmento. Pero lo que estamos viendo es que las mejores oportunidades, al final yo creo que ya lo he dicho, cada vez hay menos ladrillo pasivo y más ladrillo operativo. Ya no se trata solo, Meli, de comprar un activo y esperar, sino de proyectos donde hay margen para gestionar mejor, optimizar y por lo tanto generar valor. Por lo tanto, yo creo que esa es la dinámica como ya he dicho, el año 2026, oportunidades más interesantes en activos que se puedan transformar, adaptar a nuevos usos o mejorar su gestión. Siempre ligados a las necesidades del mercado. Yo creo que ahí es donde yo creo que vamos a tirar, y nuestro trabajo en Urbanitae es detectar bien esas oportunidades y estructurarlas con rigor, para que el dinero realmente trabaje, no solo en el sector residencial, sino en otro tipo de sectores. Uh-huh. Bueno, y siempre me preguntan esta pregunta que te traslado. ¿Es un buen momento para invertir en el ladrillo en el 2026? ¿Es un buen momento? A pesar, pues de todo el marco que tenemos, es un buen momento, y no solamente, te digo ladrillo porque no solamente residencial, sino en comercial, en hoteles, en oficinas, como estáis diciendo. Mucha gente al final me dice, pero bueno, ¿y es un buen momento para tener en mi cartera una inversión en inmobiliario? Es buen momento, pero al final hay que invertir de manera prudente, y más en estos tiempos donde hay mucha más tensión, y donde los precios, yo siempre digo que es un buen momento para invertir en inmobiliario de la mano de profesionales, y yo creo que en Urbanitae es lo que ofrecemos. Sigue habiendo buenas oportunidades, pero hay que mirarlas, si cabe, con mucha más prudencia. Tanto en residencial, sigue habiendo buenas oportunidades en residencial, lo estamos viendo tenemos muy buenos proyectos que vamos a sacar ahora, y son proyectos que tienen fundamentales muy sólidos. Pero bueno, también hay muchos proyectos que hemos rechazado porque hemos visto que no tienen sentido con la situación actual, y hemos rechazado no solo en residencial, sino también en otros sectores. Al final, yo creo que en el sector inmobiliario es muy importante la diversificación, poder invertir en residencial, que ahora es un mercado que, como bien dicho, acapara todos los titulares, y es un mercado que va muy bien porque la demanda acompaña.
no tanto la oferta, pero sí la demanda. Y en sectores terciarios estamos viendo que la demanda cada vez es más fuerte, y con ese ajuste en precios, sobre todo en sectores, como ya he dicho, oficinas, retail, nos estamos encontrando con muy buenas oportunidades, sobre todo dando las rentabilidades que el inversor está buscando ahora, que para nosotros es fundamental, ver dónde está la demanda y ver lo que el inversor quiere, y ahí es donde intentamos hacer el punto de encuentro entre las dos. Uh-huh. Oye, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Ya ahí hemos dejado las claves para este 2026, y no solamente en el mercado residencial, sino también en el mercado terciario. Un placer, Gonzalo Navarro, director de transacciones en Urbanita, y te esperamos próximamente. Gracias, Meli. Hasta pronto. Un placer. Chao.